No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada jueves en un programa más de Café con sabor amargo con el ingeniero David Alpizar. Inge, realmente me da mucho gusto de estar nuevamente contigo, Inge, platicar y agradecer a todos los que nos hacen el favor de sus comentarios, de seguirte, decir, oye, qué buen programa, me da mucho gusto con la forma como el ingeniero analiza la situación. Y aquí está nuevamente el ingeniero. Gracias, Inge. Gracias, Gerardo. Muy buenos días. Buenos días a todos los que cada semana nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Y pues nuevamente trayendo temas que espero que resulten de interés para nuestro teleauditorio. Y pues bueno, hoy un poquito más temprano, pero siempre con el mismo gusto de estar aquí con toda la gente que nos hace el favor de vernos y de darnos sus comentarios sobre todo, lo cual les agradecemos, sus likes, todo se agradece. No tenemos ningún problema en recibir cualquier tipo de crítica o comentario, porque realmente eso es lo que nos ayuda a normar también nuestros puntos de vista, ¿no? Así que buenos días a todos y pues como cada semana aquí estamos en otro café con sabor amargo. Oye, Inge, precisamente ayer estaba yo checando que el año pasado a estas fechas estábamos hablando del tema que vamos a platicar hoy, el presupuesto federal, cómo viene, que había muchas dudas en cuanto a cómo se iba a ejercer aquí en Yucatán, si había descuentos, que no había descuentos, que la secretaria decía una cosa, de finanzas otra, que los diputados decían otra, que se va a aprobar que se va a aprobar una deuda. Estamos prácticamente, Inge, en esas mismas fechas. Y me da gusto realmente volverlo a tocar contigo porque las condiciones son completamente diferentes, ingeniero. No, sí, definitivamente, pues pasa rápido el tiempo, efectivamente, ya es hace un año que estábamos tocando este mismo tema y como tú bien dices, las condiciones son muy diferentes y pues si el año pasado las cosas se veían difíciles, yo creo que este año pues se van a ver todavía mucho más difíciles, ¿no? El presupuesto, en realidad, pues a lo que queremos llegar es a cómo va a afectar esto a los estados y en especial al estado de Yucatán, ¿no? Pero bueno, rápidamente hay que hacer el comentario de que pues el día martes pasado por la tarde, el secretario de Hacienda compareció ante la Cámara de Diputados y presentó pues lo que es el proyecto. Hay que aclarar que estamos hablando del proyecto, todavía no es el definitivo, porque pues ahorita tiene que venir el trabajo legislativo en donde los diputados pues, van a analizar caso por caso, presupuesto por cada dependencia, bueno, etcétera, ¿no? Y pues los diputados tienen la facultad de hacer ciertas reasignaciones, pero tampoco creo que vayamos a ver un cambio muy drástico, ¿no? Pero sí, es un presupuesto que por principio espera un 4.6% de menos ingresos para la federación. O sea, ya de por sí el gobierno está diciendo que en este año se va a recaudar menos. Y si nos dicen que se va a recaudar menos, pues es clásico pensar que a todos nos va a tocar menos, ¿verdad? Hay algunas cositas que, bueno, no las vamos a tocar desde el tema desde el punto de vista analítico, porque pues todavía están muy debatibles, como el caso de que se estima un crecimiento del PIB del 4.6, que para muchos analistas es demasiado, sobre todo si estamos partiendo del hecho de que este año se espera una caída entre el 10 y el 12%. Y es que, bueno, ir por un PIB más o menos agresivo es natural después de un año de una caída drástica, porque lo que pasa es que la base se disminuye y por lo tanto te vas a comparar con una base más baja y por eso puedes poner una estimación un poco más alta de tu crecimiento, que de todas maneras no nos regresa a donde estábamos, ¿sabes? O sea,
Aquí sí vale la matemática, decir, bueno, nos caímos un 10 y nos recuperamos un 4, pues todavía tenemos un déficit de 6, ¿no? O sea que el presupuesto de una u otra manera está hablando de menos recursos, ¿no? Se hacen las estimaciones de todos los años, el tipo de cambio se puso en 22.10, se estimó el barril de petróleo en $42.10. Y aquí, ojo, una cosa muy importante porque el secretario de Hacienda lo ha estado diciendo mucho. Él habla de que no va a haber guardaditos y todo el mundo se está fijando en los fideicomisos, pero más que los fideicomisos, el problema aquí es que no se sabe si este año contaríamos con las famosas, los seguros financieros del petróleo, ¿no? Los bonos petroleros que este año pues nos ayudaron mucho cuando se cayó el precio del barril de petróleo, pues teníamos esos seguros, esas garantías petroleras que nos permitieron mantenernos a flote. No sé si se van a contratar para el próximo año. ¿Por qué? Es poco probable porque eran muy caras, o sea, y por lo que yo he podido ver, no se presentan dentro del presupuesto, por lo cual pues se estima que no contaríamos con esos colchones o con esos amortiguadores para el próximo año, lo cual hace ver una situación muy, muy difícil, ¿no? O sea, oye, es caro, pero ¿lo vale o no lo vale? Según la experiencia de este año. Bueno, este año lo valió en oro, o sea, claro. Definitivamente. Claro, es como todo seguro, ¿no? Es caro si no lo usas, pero cuando tienes la necesidad de usarlo, pues te da gusto haberlo contratado, ¿no? Este es el mismo caso ahorita, pero a lo mejor aquí hay muchas cosas porque como se usó en demasía en este año, probablemente la prima para esto se elevaría de manera exponencial. Entonces, eso es lo que yo creo que tal vez ya no le permitiría al gobierno ni a Pemex recontratar estos seguros. Pero bueno, es difícil, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabemos la diferencia que hay entre tener un seguro y no tenerlo. O sea, tú compras un seguro con la esperanza de no usarlo, pero si lo usas, tú sabes que el siguiente año te va a subir la prima de manera sustancial. Entonces, bueno, ahí es donde está el gran tema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Que si el próximo año, por eso creo que están poniendo una estimación del precio del barril más, un poquito menos agresiva. El año pasado andaba arriba de los $60. Ahorita lo están poniendo en el rango de los $40. Pero finalmente la diferencia es que el año pasado había seguros, había garantías y este año parece ser que no van a haber garantías. O sea que si el petróleo se cae por debajo de esos 42 que se están estimando, pues ya serían pérdidas irrecuperables, ¿no? Entonces, eso pone en una situación muy, muy difícil al presupuesto del próximo año, ¿no? Entonces, esas cuestiones hay que tomarlas muy en cuenta, ¿no? Y eso nos lleva finalmente a donde queremos llegar, que es a los estados. Hay una disminución de lo que se conoce como el gasto federalizado, o sea, lo que son las participaciones que se le dan a los estados. Hay una disminución casi del 9%. Ahora, no les toca por igual a todos los estados, ¿ok? Sin embargo, bueno, la diferencia es de más de 1,000 millones menos para los estados. ¿Ok? Entonces, esa disminución, la verdad, todavía no he entendido bajo qué fórmula la dividieron, pero sí se puede ver que hay estados que por ejemplo, el estado más perjudicado resultó Campeche con un menos 10.5%. Después siguió Tabasco con el menos 7.9%. Y así se nombra a los más afectados, están Campeche, Tabasco, Nayarit, Sonora y Morelos. Y entre los menos afectados está Tamaulipas con solamente un 2.1%, Zacatecas con un 2.8%, Aguascalientes con un 4.0%. Pero bueno, más que nada nos importa ver
¿dónde va a estar Yucatán? ¿Ah? No tengo el dato exacto, pero es probablemente que Yucatán está entre los estados que van a quedar cercanos al promedio. Y ese promedio está entre 5.5 y 6% de decrecimiento. O sea, la federación le va a mandar aproximadamente un 6% menos al estado de Yucatán en el 2021. Y esto nos lleva a la plática que teníamos hace un año, en donde se hablaba, ¿te acuerdas de que el gobierno del estado argumentaba que el gobierno federal le había disminuido, no me acuerdo en ese entonces qué porcentaje? 2.000 millones de pesos, 1.500 millones, algo así, 2.000. Más o menos. Sí. Era una disminución, no me acuerdo exactamente el porcentaje, que luego lo comparamos y vimos que no era cierto, no era totalmente cierto, pero bueno, al final de cuentas se usó como argumento para una andanada de incrementos en los impuestos estatales, en los impuestos, los derechos, todo lo que el gobierno estatal cobra, que luego fue un tema pues muy espinoso, sobre todo cuando llegó al Congreso del Estado. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿qué va a pasar este año? ¿Vamos a volver a tener incrementos en los impuestos estatales? Lo que yo he podido ver de lo que otros estados, bueno, por principio todos los estados se están inconformando, ¿eh? O sea, eso de los gobernadores que se salieron de la, ¿cómo se llama? De la CONAGO. De la CONAGO y todo eso, es precisamente porque están inconformados. Pero no hay un gobernador hoy que no esté inconformado. O sea, estén o no en ese grupo, veía yo casos de gobernadores morenistas como el de Puebla que decía que no es justo y por lo que entiendo a Puebla solo le quitaron el 5%. Ahora, ¿qué van a decir todos esos a los que les toque un recorte por encima del promedio, ¿no? Como pueden ser estos que ya mencionamos, Tabasco y Campeche. Pero bueno, entonces ahí es donde realmente dices, bueno, estos estados es porque de alguna manera hay ciertas inversiones que están en otros rubros que probablemente van a llegar, como en el caso de Tabasco, la famosa refinería, ¿no? Y en el caso de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y todos, pues hay muchos recursos que aparentemente fueron destinados hacia el sector turismo, léase entre líneas el famoso Tren Maya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la federación le va a decir a estos estados, mira, en lo directo sí te estoy disminuyendo, pero en lo indirecto te va a llegar dinero por otro lado. Vamos a ver si esto lo aceptan los estados. ¿Ah? Vamos a ver si los estados realmente lo aceptan. Ahora, hay algo interesante. Si se va a recaudar menos, le tiene que tocar menos a todos. O sea, no hay vuelta de hoja, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿cómo lo van a resolver los estados? Y en especial, ¿cómo lo va a resolver el estado de Yucatán, ¿no? Oye, van a decir, oye, Zacatecas no, porque está Monreal allá. También piensan mal y vas a acertar. No, mira, ¿qué es lo que pasa? Yo veía ayer en las redes críticas a esto, donde pues la gente, los opositores dicen que se golpeó más a los estados gobernados por el PRI y el PAN, cosa que al final de cuentas no parece ser cierto, sobre todo porque el menos perjudicado resulta Tamaulipas, que es del PAN, y por el otro lado, entre los más perjudicados está Tabasco, que es de Morena. Y bueno, como te digo, no veo yo una cuestión partidista. No sé exactamente cuáles fueron los criterios exactamente para ver, o sea, para cómo fue hecha esa disminución. Lo vamos a saber en los próximos días, lo vamos a saber, y estoy seguro que pues cuando ya esto aterrice al plano estatal, pues nuestras autoridades aquí del estado de Yucatán pues nos tratarán de dar las explicaciones de por qué a Yucatán se le quitaron recursos en un rango que, como te digo, estará alrededor del 6%, ¿no? No lo veo partidista,
pero tampoco tengo la respuesta para ver cuál fue el criterio utilizado. Oye, mientras tanto, el secretario con su cajón con su caja de, como dice la caricatura, con su caja de cinturones, señores, apriétenselos, ahí les voy los cinturones, apriétenselo. Todos Sí, ustedes, menos yo. Yo seguiré con mi relojito de 120,000 pesos y ustedes apriétense los cinturones. Sí, no, es que, digo, esta caricatura que encontré en un diario de circulación nacional, decidimos meterla porque ejemplifica muy bien lo que el gobierno federal le está diciendo a los estados. Amárrense los cinturones. Y tú recuerdas que esta frasecita de amárrense los cinturones ya desde el año pasado se usó mucho aquí en el gobierno del estado. No sé si te acuerdas. ¿Okay? Sí, Ahora, por la secretaria, incluso la secretaria de María Fritz fue la que utilizó y también se empezó, ¿no? Amárrense los cinturones, ella fue, ahí está. Ya la puso de moda a nivel nacional con el secretario de Hacienda. Sí, bueno, es que en realidad, pues sí, es la frase que se acomoda a esta situación, ¿no? Porque no hay de dónde, no hay más. O sea, no hay de dónde sacar más. Oye, pero en nuestro querido México, Inge, cada año, cada sexenio, le piden a los ciudadanos que se amarren los cinturones. No es la primera vez que nos dicen eso, ni va a ser la última, por lo visto. Ni gobiernos panistas, priistas, ahora morenistas, es lo mismo, ingeniero. Bueno, mira, yo no le veo que le estén diciendo al ciudadano. Se lo están diciendo a los gobiernos estatales. O sea, le están diciendo a los gobiernos estatales, busca alternativas de eficiencia. Y sí, yo he leído y he oído comentarios de que muchos estados dicen, hay que revisar la nómina, de los gobiernos estatales, municipales. O sea, no vamos a hablar de aviadores, pero sí vamos a hablar de mucha gente que no aporta, que no realmente contribuye con su trabajo a desquitar ese gasto, ¿no? Entonces, ahí es donde los gobiernos van a demostrar. En el caso del ciudadano, no lo veo tanto porque no hay incremento de impuestos, o sea, no se le está pidiendo al ciudadano. Por ahora. Contribuye más en lo federal y bueno, ya el gobierno federal mostró sus cartas. O sea, no creo que ahora el Congreso diga, no, pues sí, siempre sí vamos a aumentar impuestos. O sea, porque los que se verían mal serían los diputados, ¿no? O sea, el gobierno ya dijo, no hay aumento de impuestos, todo queda igual, el ciudadano paga lo mismo que pagaba el año pasado. Ok, ahora, a los que sí le está poniendo, vamos a decir, pruebas difíciles, es a los estados y a los municipios, porque van a tener muchas menores participaciones. Y claro, obviamente los gobiernos estatales y municipales le van a querer decir al ciudadano, mira, esto en realidad te perjudica a ti porque como me están reduciendo el gasto, entonces ya no te voy a poder dar los servicios que te daba yo antes, ¿ah? A menos que yo te cobre más impuestos, ¿ah? Entonces ahí es donde viene el juego del ciudadano, los gobiernos estatales y municipales y el gobierno federal, ¿no? Entonces, la verdad es cuestión de ver cómo se comporta cada uno de los actores de esta tragicomedia presupuestaria, diría yo, ¿no? Porque efectivamente... Oye, Inge, pero sin embargo, fíjate, ¿qué pasó ahorita en los informes de gobiernos municipales? Los alcaldes no se les redujo ningún centavo a su presupuesto de ingresos de los gobiernos municipales de las participaciones que le enviaban por parte de la federación. Y muchos alcaldes en sus informes decían, yo no he hecho obras, yo tengo tus servicios abandonados porque el gobierno federal es el culpable de no enviarme los recursos. Y lo vimos por muchos lugares, dije, alcaldes que decían como el de Humán, como el de Motul, como dices, oye, espérate, si no tus mismas participaciones han llegado, ¿cómo te atreves a decir que tus calles están llenas de baches, que no tienes servicio de agua, que tu agua está sin poner cloro? ¿Por qué? Porque tus participaciones no han llegado. Y ahorita, si se hace esa reducción, Inge, va a ser peor. No, pero bueno, claro,
el argumento lo van a usar, pero es ahí donde entra el trabajo de los legisladores, por ejemplo, en el caso del Estado, el Congreso, ¿no? Para ver realmente si el gobierno está utilizando el dinero de forma efectiva, porque es muy fácil decir, es que no me dio mi papá, no me dio dinero para la gastada. Óyeme, pero lo poco o lo mucho que te haya dado, ¿cómo lo estás gastando? O sea, en la gran mayoría de los estados, la tendencia es a eliminar la burocracia en exceso y a también hacer un recorte en los ingresos y prestaciones que tienen los servidores públicos. O sea, estamos llegando al punto de que si quieres ser servidor público, más vale que tengas espíritu de servicio, porque no vas a ganar cantidades que te vayan a hacer ricos, ni mucho menos, ¿no? O sea, realmente hay cuestiones que se tienen que ajustar con respecto a cómo se están comportando las variables económicas, ¿no? O sea, ya no se van a poder seguir dando sueldos de directores, de secretarios y subsecretarios por encima de los 100,000 pesos, más prestaciones en muchos casos, y donde ves que luego al final de cuentas solo tienes gente a la que le estás pagando favores políticos o le estás pagando favores familiares, ¿no? Porque pues vemos en los municipios quienes ocupan los puestos, los yernos, los cuñados, los entenados, o sea, todo es puro nepotismo en las administraciones municipales, ¿no? Y en los estados pues no cantan mal las rancheras. Hay muchos puestos de trabajo que fueron inventados, que fueron creados solamente para colocar al hijo de Sotano o a la nuera de Mengano, ¿no? Entonces, esos tipos de cosas son las que pues tienen que pasar, o sea, por el tamiz del control. Oye, sí, pero además, Guillermo, te das cuenta, lo que decir estatal, donde se muestran incluso imágenes o ¿cómo se llama? Pruebas de esposas de diputados que cobran de diferentes direcciones y no pasa nada, Inge. Pero además, tú lo que vas a decir, los sueldos altos son para los funcionarios de primer nivel, segundo nivel. Pero la base, Inge, sus sueldos son una miseria y son los que sacan la chamba. No es parejo nada de esto. Sí, pero ¿por qué es bajos esos sueldos a esos niveles? Porque hay gente en exceso. O sea, lo tienen que dividir entre muchos para que le toque, como te digo, al hijo de Mengano, al yerno de fulano o al entenado de Perengano, ¿no? Entonces, por eso esos sueldos son bajos, porque hay que dividirlos entre muchos, ¿ok? Pero bueno, allá es donde entra, digo, por ejemplo, en los municipios, pues para eso están los cabildos, ¿no? Para analizar ese tipo de situaciones y decir, es que este puesto no es necesario, este tampoco. Y en el caso de los estados, pues para eso está el Congreso, ¿no? Para revisar la cuenta pública. Pero en los cabildos de Yucatán, al menos Yucatán, todos los regidores son chupatruzas de los alcaldes, por favor. Están esperando cuando les dan un poquito más de lana para el alcalde, son la servidumbre del primer regidor. Nunca he entendido ni el síndico municipal, ni el secretario, ni demás regidores que son pares, no lo entienden. Y ese es un problema que está pasando en Yucatán y tú lo sabes. Sí, no, es una situación muy lamentable, pero bueno, algún día tiene que empezar a cambiar eso, Gerardo, porque si seguimos siempre diciendo, es que así ha sido siempre, pues nunca vamos a pasar de lo mismo, ¿no? Entonces hay que empezar a cambiar esos falsos paradigmas, hay que remover el tapete y decir, ¿sabes qué, señores? La situación no da para más, ¿no? O sea, realmente, vamos, ahorita con la pandemia, ¿qué economía del mundo no está sufriendo? Pero bueno, si a eso dices, como mucha gente se ha quejado, en esta pandemia, muchos se han quedado sin trabajo, muchos se han quedado sin ingresos. Pero ningún funcionario de gobierno de cualquier nivel ha dejado de cobrar su salario. Bueno, ¿de qué privilegio goza, no? Y además, Inge, para los alcaldes fue una época de bonanza tremenda por los clandestinos. Y lo dijimos, claro, cuántas muestras de alcaldes que para ellos, o sea, dices, wow,
y más ley seca, señores, vámonos, no importa. No importa, a ver, Silvia López Escofía, cuántas chevas más, cuántas, o sea, de verdad, y que fue una bonanza para los alcaldes y hasta las diputadas piden su plancha, por favor, ingeniero. ¿Sí? Bueno, es que eso es lo que te digo, parece que vivimos en el mundo del revés, ¿no? O sea, las cosas que se deben componer no se componen y las que están mal, pues se acrecentan, ¿no? Entonces dices, estamos en el mundo del revés, ¿no? Pero por eso te digo, por eso no nos vemos como ciudadanos serios a la hora pues de pedir cuentas, ¿no? Porque nosotros mismos muchas veces somos parte de esa corrupción, de esas malas prácticas ciudadano-gubernamentales, ¿no? Como te dices, con eso de la ley seca proliferaron los clandestinos y Sí. todo el mundo quejándose, pero todo el mundo comprándole al clandestino, ¿no? Entonces dices, espérate, ¿en qué mundo estamos, no? O sea, realmente nos quejamos, pero al mismo tiempo somos parte del problema, ¿no? Entonces, pues, allá es donde pues, no sé exactamente cómo pudiéramos resolver este tipo de incongruencias, diría yo, ¿no? Pero bueno. No, y además desde el mismo Congreso de Estado, das el ejemplo que hay que comprar clandestinos, para variar. Allá pones el ejemplo, ¿no? Dices, oye, no, o sea, de verdad dices, ¿en qué mundo revés vivimos, no? Bueno, Inge, pero no te olvides que por allá alguien, por eso se denomina como la fauna política. ¿Qué significa la palabra fauna? O sea, no lo quiero decir, pero bueno, son nuestros instintos naturales, vamos a decirlo así, ¿no? Pero, o sea... Yo lo voy a decir, pero tengo ganas de decirlo, animales, oye, de rapiña. Oye, Inge, bueno. pero hay una buena noticia que ayer se dio a conocer, la verdad, qué bueno que los Leones, qué bueno que los Venados van a tener por fin un nuevo estadio y que de verdad, qué bueno, una gran noticia, inversión privada llega a Yucatán, pues no han dicho de quién es la inversión privada, unos dicen no sé quién por allá, pero Inge, no hagas cosas buenas que parezcan malas, pero sin embargo, No. ¿sí? No, inversión. Sí. Lo estás diciendo. Es que estos dichos populares nunca encuentran mejor aplicación que en las cuestiones que anuncian los gobiernos. No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Y también piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces, sí, el día de ayer con este anuncio, ya ves, rimbombante, como le hemos dicho, pues se enardeció a la fanaticada, diría yo, del béisbol y del fútbol, de que vamos a estar al nivel de primer mundo y bueno, y pues toda la parafernalia deportiva, ¿no? O sea, ya ves que pues todos somos muy aficionados a los deportes, a quien no nos gusta ver ganar a los Leones, etcétera, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, y nos hacen ver, no, que vamos a estar como estadios de grandes ligas y que van a lo mejor hasta nos van a vender la idea de que vamos a tener una franquicia de grandes ligas acá o algo así por el estilo, ¿no? Cosa que no creo que suceda nunca, pero bueno, en fin. Ahora, al punto, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Se hace este anuncio de una manera, pues un tanto, pues vamos a decir, cuestionable en la forma en que fue hecha. ¿Por qué lo anuncia el gobierno si se supone que es una inversión privada? Por otro lado, no lo sé, se dice que los inversionistas son extranjeros. Entiendo que durante la presentación alguien desde Nueva York intervino en la presentación y que se supone que son los principales accionistas. Pero ya en las mismas gráficas que inclusive el propio gobernador ha puesto, se ve claramente la injerencia del Club de Fútbol Venados, porque fue el Club de Fútbol Venados el que se agenció, vamos a decir, el proyecto. ¿Y quiénes están asociados al Club Venados? Pues nada más ni nada menos que los empresarios favoritos del gobernador, ¿verdad? Los papá e hijo,
Rodolfo Rosas Moya y Rodolfo Rosas Cantillo, que dicho sea de paso, fueron de los grandes beneficiados de los apoyos que dio el gobierno con motivo de la pandemia, ¿no? Entonces, allá es donde dices, bueno, ¿por qué no se presentaron estas personas ayer al momento de hacer el anuncio? Porque inmediatamente la gente iba a empezar a hilar cabos sueltos, ¿no? O sea, dice, espérate, aquí hay gato encerrado, ¿no? Pero pues afortunadamente con las redes sociales eso ya no se puede ocultar. Ayer claramente la maestra Blanca Estrada hizo un trabajo de investigación donde decía que la empresa se fundó este año, ¿verdad? Creo que tenía fecha de fundación, creo que en febrero o marzo de 2020. La empresa creo que se llama Juego de Pelota o algo así, ¿no? Que puede ser una de tantas otras razones sociales de este corporativo yucateco que ya conocemos, se dedica principalmente a los restaurantes y a los temas deportivos, ¿no? Oye, Ige, pero acá, Ige, yo creo que lo que tú acabas de decir es importante. Si es una inversión privada, qué bueno que hay una inversión privada, pero yo creo, como hemos dicho, y tú lo has dicho muchas veces, Ige, la transparencia. O sea, si son los Rosas Moyas, o son los Chan, o los Pech, o los Arruiniaga que quieren invertir, está bien, pero sean claros y transparentes, y punto, no pasa nada. Pero, claro, o sea, está muy bien y qué bueno que los yucatecos vamos a tener un estado de primer nivel, de primer mundo, que lo hemos soñado por años, pero seamos congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos. Quiero que además, ya está la situación. Además, llama muy poderosamente la atención que no se anuncie el lugar exacto donde se construiría el estadio. ¿Por qué? O sea, alguien decía, y con justa razón, de que cuando estos anuncios se hacen, es porque ya se tienen los permisos, ya se tiene, o sea, habría que empezar a ver, bueno, ¿con qué cuenta el proyecto? Ya están hechos los permisos, el impacto ambiental, el impacto social, quiénes son los dueños de los terrenos. Alguien por allá decía que son terrenos de la Asociación de Fútbol del Estado de Yucatán, lo cual, pues, y que esos terrenos los recibió la FEYAC como un donativo del gobierno, pero la FEYAC, si recibió esos terrenos como donativo, pues no era para que luego los revendiera. O sea, habría que ver todo eso. Tampoco puedo garantizar que esos sean los terrenos. Son especulaciones que salen en las redes sociales. Pero al final de cuentas, el no decir dónde están los terrenos, pues tiene algún tipo de mensaje oculto, ¿no? O sea, no está claro este punto. Pero bueno, tarde o temprano eso se va a saber y ahí es donde vienen las cosas, ¿no? Lo que tú dices me llama poderosamente la atención. El énfasis en decir es inversión 100% privada. Bueno, ¿qué es lo que están diciendo? Que no va a haber recursos del gobierno. Así es. Si no hay recursos del gobierno, no hay problema. Que los privados pueden hacer con su dinero lo que les plazca, lo pueden arriesgar de la manera que crean más conveniente. Al final de cuentas, ellos son los que toman el riesgo y ellos son los que devengan las ganancias en caso de que se den, ¿verdad? En los temas privados, el gobierno inclusive no debe ni siquiera intervenir. Sin embargo, hay algo que hay que cuidar. A mí me da la impresión, y bueno, voy a especular un poco porque no es la primera vez que sucede. A mí me tocó, estando en el gobierno, que cuando se construyó el Coliseo, que ahora se llama Foro GNP, los promotores privados finalmente acudieron al gobierno solicitando subsidios, tratando de decir que era un proyecto productivo. El gobierno tiene programas para apoyar proyectos productivos, ¿ok? Pero esos son como, por ejemplo, cuando se establece una fábrica, cuando se establece algún tipo de negocio. Bueno, ni siquiera los supermercados cuentan como proyectos productivos, porque a pesar de que los supermercados sí generan empleos formales,
pues al final de cuentas el dinero se va a otro lado, porque no son inversiones locales. Entonces, para calificar como un proyecto productivo, lo más importante es que generes empleos formales a largo plazo. Darte un ejemplo, bueno, de los últimos que a mí me tocó ver fue el de la cervecería. La cervecería comprometía 1,000 empleos a largo plazo, formales y bien pagados. La empresa Leoni comprometía 3,000 empleos formales y bien pagados. Aquí se hace énfasis en que van a haber 1,000 empleos. Tú me decías que tú viste otra nota donde hablaban de más de 2,000. Yo, la nota que vi decía que se generarían 1,000 empleos. Ahora, esos 1,000 empleos realmente van a ser formales, bien pagados y a largo plazo, porque si lo meten, y ahí es donde me llama la atención, este tipo de proyectos normalmente son proyectos turísticos. Y yo no vi a la secretaria de Turismo ayer en el evento. Bueno, digo, en las notas que pudimos ver. No, tal vez como siempre no está acá Michelle, pues estaba abierta por el mundo, entonces ella no puede, por favor, aterrizar a Yucatán por un eventito como ese. Hay que reconocerlo. Pero sí estaba el secretario de Fomento Económico. Ajá. Y eso me hace pensar en la posibilidad de que lo vayan a meter como un proyecto productivo. Si el proyecto califica, puede alcanzar hasta un 10% de subsidio del Estado. ¿Qué es lo que dice? Si se ha hablado de una inversión de 2,200 millones, pues cuando menos 220 millones pudieran salir de las arcas del Estado si se califica como un proyecto productivo. ¿Ah? Y como te digo, el precedente que yo conozco es de cuando se construyó el Coliseo, que no calificó como un proyecto productivo. Y sin embargo, al final de cuentas, el gobierno, con tal de ayudarlos, los ayudó con vialidades y con una serie de cosas menos tangibles, pero no con recursos líquidos, sino simplemente con algún tipo de adecuaciones a las vialidades y ese tipo de cosas, las cuales no están mal porque al final de cuentas le van a servir también al ciudadano. Pero bueno, pero en el caso de recibir subsidio de recursos líquidos, es solamente si se comprueba que es un proyecto productivo. Y como ya te dije, el criterio para que califique es los empleos formales, bien pagados y a largo plazo. Entonces, mientras tanto, Inge, es una iniciativa privada, como se dijo ayer. Qué bueno que vengan más inversionistas a Yucatán. Requerimos en esta época de pandemia más inversiones en Yucatán, que traigan los que tengan dinero a invertir en Yucatán. Y ojalá que el gobierno de veras, o sea, como tú dices, no nos quiera meter un gol, porque va a ser una decepción otra vez para todos los ciudadanos que no creen que, la verdad, lo voy a poner, digo, no creo, así, entre comillas, espero que realmente sea un evento, una inversión total privada. Obviamente, como tú dices, si el gobierno del estado tiene que dar facilidades, negociaciones, lo va a hacer. Eso aparte es su obligación. Sí, todos los gobiernos, bueno, la justificación fundamental de la Secretaría de Fomento Económico es la captación de inversiones. O sea, no hay nada de malo en eso. Eso está perfecto. Y como te digo, en mayor o menor grado, siempre los gobiernos tienen que apoyar de alguna forma para atraer inversiones. O sea, se estima. Lo único es que hay reglas para ver qué proyectos califican y qué proyectos no califican. Ahora, si el proyecto es totalmente ajeno a cualquier recurso del Estado, más que bienvenido, le da a Mérida una imagen de modernidad, de buenos servicios, etcétera. No se está criticando el proyecto. El proyecto se ve más que bonito, se ve impresionante. Bienvenido si no hay, como diría yo, gato encerrado, ¿no? O sea, si no hay recursos del Estado, que no se trate de torcer la reglamentación para favorecerlo. Ahora, si al final de cuentas logran comprobar que los empleos sí cumplen y todo, pues también, inclusive, si reciben
Si reciben apoyo del Estado cumpliendo las reglas, tampoco hay nada que reclamar. Ahora, Así es. te digo, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Por ejemplo, cuando se habló de la cervecería, se sabía y se dijo claramente que efectivamente esos proyectos recibirían apoyo del Estado. O sea, aquí están diciendo que no va a haber ese apoyo. Entonces ya se están comprometiendo a que no va a haber. Bueno, solamente hay que cuidar que se cumpla esa promesa. No hay de otra. Y de allá en adelante, bienvenida la inversión, bienvenidos los empleos, bienvenida la diversión, bienvenido el deporte, bienvenido todo. Nada más que no nos vayan a jugar el viejo truco de que dónde quedó la bolita, ¿no? Entonces, ese es el punto, pero no hay nada que criticar desde este momento, salvo el sospechosismo que generan algunos detalles, como por ejemplo que no se diga dónde va a estar el inmueble, ¿no? Entonces, no sé, hay cosas que dices, espérate, no así normalmente se anuncian los proyectos. Cuando se anunció la cervecería ya se sabía dónde iba a estar, qué extensión de terreno iba a ocupar. Bueno, estaban todos los datos, estaban a la vista para poder hacer un anuncio de ese nivel de relevancia, ¿no? Aquí es lo que llama un poco la atención, de que no se están poniendo claras todas las cosas desde el principio y que sí se hace una ostentación mediática del tema, porque ayer, vamos, fue tema, ya ves que creo que hasta nacional, ¿verdad? Porque la verdad es impactante el proyecto, no se le puede negar. Está precioso, la verdad es ambicioso y muy bueno. No se puede negar, ¿ok? Pero como que dice un viejo dicho también, no pongas la carreta delante de los caballos, o sea, no va a jalar. Los caballos tienen que ir delante de la carreta. Entonces, por eso digo, cuando este tipo de anuncios se hace, normalmente ya todo está claro, ya todo está definido y ya nada más se pone la fecha de inicio de construcción, de la obra, ¿ok? Fecha tentativa de inicio, fecha tentativa de terminación. Todo eso, claro, perfecto, adelante, bienvenida a la inversión. Ahora, ese es el problema con el gobierno actual, que dan lugar a que prolifere el sospechosismo. Lamentablemente, eso no ayuda a la confianza ciudadana. Pero bueno, ellos sabrán cómo manejan sus cuestiones. Ingeniero, gracias. Hasta la próxima. Sale Gerardo, muchas gracias a todos. Nuestra recomendación, cuídense. El virus todavía anda suelto por ahí. El hecho de que estemos en un proceso de intento de reapertura no quiere decir salgan a contagiarse. El que pueda seguir cuidándose, que se cuide, y cuidándose a uno mismo, estás cuidando a los demás. Así que nuestra recomendación, aprovechando del tiempo que nos das, porque creo que es importante y creo que la debemos repetir las veces que sea necesaria, porque esta tormenta aún no ha pasado, ¿no? A veces como que aminora el viento, pero no sabemos si todavía viene lo peor. Así que, por favor, cuidémonos. Gracias. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.